Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Si estaría el apóstol Pablo presente, diría: Jesús sufrió, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús está sentado a la derecha del Padre, siendo nuestro abogado e intercesor, y en su momento Jesús va a venir a buscarnos. Y esa es nuestra esperanza, que en cualquier momento Jesús va a venir a buscarnos. Hay un pasaje muy interesante en los Hechos, capítulo 5, porque comienza con la muerte de Ananías y Zafira. Y eso no divide la iglesia, y eso hace que no se cierre la iglesia. Al contrario, crece la cantidad de gente que se convierte. Y de pronto el apóstol Pedro comienza a hacer un milagro que Jesús nunca había hecho cuando estaba en esta tierra. Comenzó a sanar a la gente con su sombra. Ponían los enfermos en la calle y pasaba la sombra de Pedro y los enfermos se sanaban. Por esta situación, Pedro y su compañero van a la cárcel. Pero a la noche, en forma milagrosa, un ángel los saca de la prisión. Es increíble ese milagro. Todos los que conocemos una penitenciaría sabemos la seguridad que hay en ese lugar. Cuando ellos salen de la cárcel en forma milagrosa, la gente se agolpa, la gente escucha el mensaje. Entonces los líderes religiosos dicen: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Están predicando a Jesús como un Jesús vivo? La gente está respondiendo en forma positiva. Vamos a matarlos, vamos a extraditarlos a otro país. ¿Qué vamos a hacer? Entonces un hombre muy sabio, llamado Gamaliel, dijo: señores del Sanedrín, ¿recuerdan que un día se levantó un tal Teudas y tenía 400 seguidores? Cuando Teudas murió, sus 400 seguidores se esparcieron. Después de un tiempo se levantó otro, y llamado Judas el Galileo, y también tenía muchos seguidores. Cuando murió este Judas, sus seguidores se esparcieron. ¿Por qué no los dejamos tranquilos a estos hombres y vemos si el Jesús que ellos predican verdaderamente ha resucitado? Va a ser imposible atajar su predicación. Pero si su predicación es una gran mentira, entonces el Jesús que ellos predican que ha resucitado, tarde o temprano se va a descubrir que es un fraude. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, como corazón del mensaje en esta mañana: si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Dice la versión Dios habla hoy. La versión la traducción del lenguaje actual dice: si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Hay una carrera que se estudia dentro del mundo cristiano que se llama la misionología. Y cuando nosotros miramos la misionología, miramos algunas estadísticas de personas que dieron la vida por Jesús. Por ejemplo, en el Imperio Romano, uno de sus escritores, llamado Eusebio, dijo que grandes multitudes murieron por causa de Jesús. Los primeros 300 años después del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia cristiana fue perseguida.
los cristianos eran diversión en el circo romano. Eusebio dice que en esas 10 persecuciones más o menos murieron 6.000 cristianos. Otros dicen que murieron un poquito más. En el siglo XIX, cuando las dos Coreas eran una sola, no era Corea del Norte y Corea del Sur, era una sola, fusilaron a 8.000 cristianos. En Vietnam, entre el año 1625 y 1886, fusilaron a 130.000 cristianos. En Rusia, cuando el comunismo llegó al poder en el año 1937, 100.000 cristianos fueron fusilados. En el siglo XX fueron asesinados 45 millones de cristianos. En el año 2018 fueron asesinados 4.305 y perseguidos en todo el mundo 245 millones de cristianos. ¿Será que esta gente decidió dar su vida por un Cristo muerto? ¿Por un Cristo que solamente lo podemos tener en la pared o lo podemos tener en nuestro pecho como un lindo crucifijo de oro? Creo que no. Creo que esta gente dio la vida por un Cristo vivo. Amén. ¿Hay alguno que quiere ser fusilado esta mañana por causa del Señor? Es más difícil vivir por Cristo que morir por Cristo. Piense bien ese concepto. Es más difícil vivir por Cristo que morir por Cristo. En Abraham nacieron las 3 religiones más importantes del mundo: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Y en este momento, la religión más perseguida del mundo es el cristianismo. Es como si Satanás quiere hacer desaparecer el nombre de Jesús. Quiere erradicarlo de esta tierra. A veces queman iglesias completas, a veces van matando cristianos uno por uno. Y el año pasado, según la misionología, donde más cristianos murieron fue en un país que se llama Nigeria. Nigeria es un país de África, donde hay una pelea entre los cristianos y los musulmanes. Están 50% a 50%. Y muchos hermanos nigerianos dieron la vida por causa de Jesús. Y en todo el mundo se van dando persecuciones y se van dando muertes de cristianos. Pero lo que no sabe el enemigo es que cuando él quiere erradicar el cristianismo de la tierra, Jesús ya había dicho cuando estaba con nosotros: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Por cada cristiano que da su vida por Jesús, hay una sumatoria y hay una multiplicación de cristianos en ese mismo lugar. Todos dan la vida o todos servimos a un Cristo vivo, que está en los cielos intercediendo en este momento por nuestros pecados. Jesús, cuando resucitó el domingo muy de mañana, por 40 días, después de haber resucitado, hizo, por lo menos según lo que enseña la Biblia, 12 apariciones. Hay algunos hermanos que son más que la Biblia, ¿verdad? Hay algunos que tienen su propia Biblia y a veces encuentran 13 apariciones, 14 apariciones, 20 apariciones. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que 12 apariciones hizo Jesús una vez que resucitó.
Por supuesto que no las vamos a ver las 12 porque cada una tiene una explicación muy interesante para nuestros días, pero por lo menos las más importantes. A la primera persona que se le apareció fue a María Magdalena. Magdalena, me dijo un hermano. Ah, sí, son unas galletitas muy ricas. No, María Magdalena, ¿sí? Cuando nosotros leemos en San Juan capítulo 20, versículo 1, encontramos que ahí se relata la resurrección de Jesús. También se relata en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero cuando uno lee en Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesús antes de ascender a los cielos, el escritor de los Hechos, llamado Lucas, le dice a su amigo Teófilo que Jesús estuvo 40 días después que resucitó visitando a su gente antes de ascender a los cielos. Los niños de la escuela dominical siempre preguntan: ¿y qué comió? ¿Y dónde vivió? ¿Y dónde se escondió? Yo no sé eso. Pero la Biblia dice que entre que Él resucita el domingo a la mañana y se despide de sus discípulos en Hechos capítulo 1, pasaron 40 días. Y como dijimos antes, visitó a 12 personas diferentes. Lo de María Magdalena, usted lo puede leer en Juan capítulo 20, de versículo 11 al 18. ¿Quién era María Magdalena? El Papa Gregorio, busquen en qué época tuvo su pontificiado. El Papa Gregorio dijo que era una trabajadora sexual y una endemoniada. Jesús se le aparece a los más débiles, a los menos favorecidos y a los no renombrados. María Magdalena fue la primera persona a la cual se le apareció Jesús. A mí me gusta mucho cotejar los versículos con los comentarios bíblicos, porque a veces uno puede llegar a deducir disparates. Los comentaristas bíblicos, por ejemplo, dicen que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es una gran verdad. Al que más se le perdona, más ama. Hasta Jesús se refirió en una parábola a este tema. Pero otro comentarista dijo algo que a mí me dejó sorprendido. Nunca lo había escuchado, primera vez. Era la única que creía que Jesús verdaderamente iba a resucitar. Pedro, Juan y los demás discípulos estaban con miedo, escondidos, dudando de lo que Jesús había dicho. ¿Será o no será? Le pegaron tanto, le golpearon tanto la espalda, le hicieron torturar tanto. ¿Será que va a tener el poder para resucitar? ¿Cuántas veces nosotros vemos un accidente automovilístico y decimos: por el estado en que quedó el auto, murieron todos? ¿Y cuál es la sorpresa? El conductor salió ileso. Por el estado de antes de ser crucificado y crucificado Jesús, los discípulos dijeron: esto es imposible que se levante. Pero María Magdalena creía que lo que Jesús dijo, Jesús lo iba a cumplir. Porque lo que Jesús hizo en su vida era impresionante. Y si Jesús pudo cambiar su vida, ¿por qué Jesús no podía levantarse del sepulcro? Felicito entonces a María Magdalena, porque seguro que hoy en todo el mundo, en diferentes horarios, se estará predicando de esta señora. La segunda aparición que hizo Jesús fue a los 2 discípulos que iban a Emaús. Eso usted lo lee en Lucas capítulo 24, del versículo 13 al 32. O sea, más o menos es así la historia. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana, un viernes, muere a las 3 de la tarde
Después usted tiene que investigar qué pasó desde las 3 de la tarde el viernes y el sábado, por dónde anduvo. Eso es algo misterioso que les gusta a los hermanos, que les gustan esas cosas medias así, extrañas. Bueno, Jesús resucita, se le aparece a María Magdalena a la mañana, muy tempranito, y a la tarde, 2 de sus discípulos que van camino a una ciudad llamada Emaús, 12 kilómetros de Jerusalén más o menos, se les aparece Jesús, habla con ellos, están dialogando. Como es un poco de noche, entonces lo invitan a quedarse a dormir. Cuando están comiendo y Jesús va a partir el pan, desaparece Jesús delante de ellos. ¡Wow! A veces nosotros nos asustamos cuando aparece gente en nuestra casa, ¿verdad? Cuando de pronto usted tiene solamente un guisito de arroz, un guisito de fideo, y golpean la puerta y es una familia entera que viene a visitarle. Ahí usted se asusta. Esto fue al revés. Cuando Jesús va a partir el pan, desaparece de delante de ellos. Y uno de ellos usa una expresión que es una de las bases del Evangelio. Dice, por ejemplo, en uno de los versículos, en la traducción del lenguaje actual: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿No sentíamos en nuestro corazón que esa persona que nos estaba preguntando qué pasó, quién murió, por qué están tristes, no nos dábamos cuenta que era diferente a una persona común y corriente? ¿No sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? Y esa es una de las bases del Evangelio. Siempre estamos con ganas de vivir, siempre estamos entusiasmados, siempre estamos con ganas de hacer cosas creativas para el Señor. Sentimos ese deseo de bendecir a la persona que nos ha amado, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchamos su palabra, cuando cantamos nuestras canciones, arde nuestro corazón. Ese es el verdadero Evangelio. Y yo les puedo asegurar que si nosotros tuviésemos la oportunidad de hablar con esas personas que dieron su vida por Jesús, ellos van a decir: nuestro corazón ardía cuando podíamos dar la vida por nuestro Señor. Es muy probable, no podemos reportearlo porque están muertos, pero con alegría habrán dado sus corazones. Aún más, hay personas que mientras estaban siendo quemadas en la hoguera, compusieron himnos que en algunas iglesias todavía se cantan, que alguien pudo copiar mientras ellas estaban siendo quemados. Entonces, cuando estos discípulos se dan cuenta que es Jesús, automáticamente dejan la cena y vuelven a Jerusalén, esos 12 kilómetros. Y eso que había aumentado la nafta, ¿no? Ir a 2 cultos. Ya fuimos en la mañana, ir a la tarde otra vez. ¡Epa! Ya caminamos 12 kilómetros, ¿ahora querés que volvamos otra vez? Pero ardía sus corazones por el Señor. Ese es el secreto del crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Uno más para Jesús. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a hacer la milla extra. Vuelven a Jerusalén para contar a los discípulos que estaban encerrados en el aposento alto por causa de los judíos. Y en el camino, según lo que nos enseña la palabra del Señor, Jesús se le aparece a Pedro, a él solito. Eso usted lo encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 34 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Estos están volviendo esos 12 kilómetros para contarle a los discípulos que estuvieron con el Cristo resucitado. Y antes de que Jesús llegue a donde estaban los discípulos, dice la Biblia que Jesús se le aparece a Pedro solito.
Es como a veces cuando usted tiene algún problema con un hermano, ¿verdad? Y dice, algún día te voy a agarrar solito. Algún día te voy a agarrar en el pasillo. Algún día te voy a agarrar ahí pidiendo auxilio porque se te descompuso el auto. Ya vas a ver, algún día te voy a agarrar. Y Pedro, después de que lo negó al Señor, le quedó medio como un complejo de inferioridad. Entonces trataba de esquivar al Señor todo lo que podía. Porque tenía que enfrentar una realidad, tenía que pedir perdón y tenía que reconocer que se había equivocado. Pero el Señor decide aparecerse primero a él. Dice el comentarista que fue una señal de amor y favor después de la negación. Jesús dio el primer paso para perdonarle. Porque el enemigo te dice en tu cabeza, Dios no te va a perdonar. Ese pecado que hiciste, Dios no te va a perdonar. Eso que te pasó en la juventud, Dios no te lo va a perdonar. Eso que te pasó hace una semana atrás, Dios no te lo va a perdonar. Y la Biblia dice que el primer paso para el perdón lo dio Jesús en la cruz del Calvario. Y dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, el enemigo te dice, Él no te va a perdonar. Y Jesús dio el primer paso y estuvo dispuesto a perdonar. Lamentablemente no sé lo que hablaron, la Biblia no dice lo que hablaron. Pero encontrarse Pedro y Jesús, Jesús y Pedro, habrá sido una experiencia muy interesante. Tenemos un Jesús de las segundas oportunidades. No te tortures mentalmente, psicológicamente, que ya es tarde, que ya Dios te olvidó, que ya no tienes oportunidad. Eso es mentira. Entonces, seguimos un poco más. Después que tuvo este contacto con Pedro, llega el domingo a la noche. Estamos en el domingo todavía, ¿eh? El domingo a la mañana se le apareció a María Magdalena, a los dos camino Maús, a Pedro a la vuelta, y ahora en Jerusalén se le aparece a 10 discípulos que están en el aposento alto. Usted lo puede leer en Juan capítulo 20, versículo 19 al 25. Están las puertas cerradas y Jesús pasa la puerta y les dice, paz a vosotros. 2 veces le dice paz a vosotros. Porque los cristianos, y le voy a sacar un peso de encima, los cristianos muchas veces cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos desorientados, perdemos la paz. Nos sentimos intranquilos. Y el enemigo nos dice, perdiste la paz, ¿viste? No tenés paz. Estás desubicado, estás intranquilo, estás nerviosa, estás alterada. Y vos que decís que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, bla, 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 bla. Los discípulos que habían sanado enfermos, que habían echado fuera demonios, que habían hecho milagros económicos, perdieron la paz por una situación crítica que había vivido su maestro. Y Jesús se presenta y les dice, paz a vosotros. Y me gusta lo que dice el versículo 20. Se regocijaron viendo al Señor. Se alegraron viendo al Señor. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Todos acá tenemos perro, ¿verdad? O la mayoría. No andamos tan mal económicamente. Un hermano una vez me dijo, hermano, no ando tan mal económicamente. Le digo, ¿cuántos perros tienes? 5. Entonces, no anda mal económicamente. Cuando su perrito después de 4 o 5 o 6 días no le ve y de pronto le ve, ¿usted vio la cola?
así, parece toda una posesión demoníaca que tiene el perro, se revuelga todo. Se alegra de verlo. Bueno, ese ejemplo es lo mismo que ellos experimentaron cuando vieron al Señor. El Señor, y se alegró su corazón, porque ese Cristo que ellos lo vieron ahí totalmente desfigurado en la cruz y casi perdida su causa, aparece con un nuevo cuerpo, con un nuevo rostro, pasando una puerta sin abrirla y le dice: paz a vosotros. Una cosa es cuando yo te voy a visitar y te digo: hermano, tené paz, Dios te va a ayudar. Pero otra cosa es cuando Jesús te visita y te dice: tené paz, porque yo te voy a ayudar. Es totalmente diferente. Y bueno, ahí se alegró su corazón, bla, 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 bla. Pero faltaba uno. Es como de pronto usted hoy dice: qué buena la prédica del pastor, pero justo no vino el que tenía que escuchar. Justo esa hermanita o ese hermanito que tenía que escuchar esto no vino. Acá pasó lo mismo. Justo no estaba Tomás, el que tenía que escuchar. Pero Jesús no tiene problema. Él no se hace problema como nosotros. Él, por ejemplo, dice: bueno, si hoy Fabián se hace el chancho rengo, no me quiere servir, no hay problema, lo voy a agarrar la semana que viene. Y si sigue igual, no hay problema, lo voy a agarrar el mes que viene. Él, como es eterno, no tiene principio, no tiene fin, no tiene ningún apuro. Hasta a veces pienso un Jesús tomando tereré, ¿verdad? Con guampa de oro, no anda con el vasito de plástico como nosotros. Pero una semana después, al otro domingo a la noche, otra vez se juntaron, según Juan capítulo 20, versículo 26 al 31. Estaban las puertas cerradas, entró Jesús y les dijo otra vez: paz a vosotros. Y ahí el mismo Jesús le dijo: vení, Tomás, mete tu mano aquí, en mi costado, y cree. Y de ahí sale la famosa frase: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Yo nunca lo vi a Jesús. Nunca lo vi. Pero arde mi corazón por Él. Creo que Él ha resucitado. Estoy seguro de eso, ni lo dudo. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Hay algo que me llamó mucho la atención de Tomás, y muy pocos lo saben. Tomás fue uno de los primeros predicadores en la India. El que usted dice: este era un incrédulo, este es un cabeza dura, este es un tabirongo. Esos son los mejores para Dios. Por supuesto, no se haga tabirongo mañana ni cabeza dura, pero quiero decirle que eso que usted dice: estos son rebeldes, estos nunca se van a salvar, tenga cuidado, porque le pueden superar en cualquier momento. Este pasó de incrédulo a evangelista, fue uno de los primeros predicadores en la India. Y no murió de viejo, tuvo que dar la vida por Jesús. Si a usted le gusta mucho la lectura, le voy a decir algo, pero no me lo tome a mal, ¿sí? Tomás escribió un evangelio que es apócrifo, que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero si le gusta leerlo, como eso que miran alienígenas ancestrales y todas esas cosas raras, bueno, el Evangelio según Santo Tomás. Es muy interesante, pero si quiere leerlo, pero no es inspirado por el Espíritu Santo, es algo que él escribió. ¿Vamos bien? ¿Amén? Bueno, entonces estamos llegando al final ya. Tenemos más apariciones, pero veo que hay muchas desapariciones de hermanos que ya se van. Jesús apareció y los hermanos ya desaparecen, ¿no?
Entonces, un domingo a la mañana se le presentó a María en primer lugar. Después a la noche o a la tardecita se le presentó a los 2 discípulos de Camino de Emaús. Cuando los discípulos vuelven para dar el informe a los que estaban en Jerusalén, se le apareció a Pedro y solucionaron sus problemitas. En Jerusalén ese domingo a la noche se le apareció a todos los discípulos, no estando Tomás. Una semana después aparece otra vez en el aposento alto, estando Tomás presente. Después se le aparece cuando los discípulos se van a pescar. Dice que un tiempo después, en Juan capítulo 21, versículo 1 al 25, las cosas no estaban funcionando como los discípulos querían. No sé si a usted a veces le pasa. Usted dice, pero oro, ayuno, me congrego, diezmo, ofrendo, quiero caminar hasta Cacupé, pero apenas llego hasta Capiatá porque no me da el físico, aunque Capiatá queda para otro lado, no para ahí. Parece que no se dan las cosas, no salen, no sé qué pasa. Dice el pasaje que en un momento Pedro, que tenía un carácter muy impulsivo, que actuaba y después pensaba, era un buen colérico, dijo, me voy a pescar. Jesús murió, se nos apareció 2 veces y ahora se las picó, se las tomó, ni aparece más, así que me voy a pescar. Y tenía sus seguidores, Pedro. Tenga cuidado porque todas las personas tienen seguidores, aún los delincuentes tienen seguidores, ¿eh? A veces usted dice, no, ese es un hermano rebelde, un hermano, guarda que tiene sus seguidores también, ¿eh? Pedro tenía 7 seguidores, se fueron a pescar con él, al mar de Galilea o al mar de Tiberias o al lago de Genesaret, que es todo lo mismo, ¿no? Se fueron a pescar. Lo que dice el comentarista que tocó mi corazón, Pedro estaba como decepcionado. Yo no sé si usted alguna vez se decepcionó. Como de pronto una vez me dijo un señor, Fabián, yo le crié a mi hijo, le pagué la universidad y ahora en vez de ser un buen profesional, está preso. Y yo no lo crié para eso. Estoy decepcionado con mi hijo. Por afuera no manifiesto mi frustración, pero por adentro digo, ¿qué hice mal? Y Pedro estaba decepcionado. Dijo, bueno, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, multiplicamos el pan, vivimos gratis con Jesús 3 años, pero Jesús murió, se nos apareció 2 o 3 veces y ahí se quedó todo. Estoy decepcionado, voy a volver a mi trabajo anterior, en el mismo lugar donde Jesús me llamó para servirle, en ese mismo lugar. Como soy terco y caprichoso, ese mismo lugar voy a poner la barca ahí y de ahí voy a salir otra vez a pescar como siempre. Pero Jesús tiene sorpresitas, ¿sí? Para Jesús todos los días de nuestra vida son cumpleaños, porque cuando usted cumpleaños le dan sorpresita, ¿verdad? A veces sorpresita buena y a veces sorpresita mala. Hicimos un cumpleaños, acá tenés la cuenta, pagalo. Pero los que amamos a Jesús, todos los días tenemos sorpresitas. Y Jesús tenía una sorpresita espectacular, porque esa noche no pescaron nada. Y cuando no pescan nada y de pronto divisan que hay una persona en la playa con un pescadito ahí que preparó la comida, de pronto alguien dice, ese es Jesús. Y Pedro, que estaba desnudo pescando, dice que se puso la ropa y se tiró al agua. Y llegó hasta Jesús. Y ahí tuvieron una conversación muy interesante. Y ahí cambió, como siempre digo, radicalmente su vida. Y después tenemos otras apariciones también. En un monte a los 11 discípulos, a más de 500 hermanos,
al futuro pastor de Jerusalén, a Jacobo, a los discípulos en el Monte de los Olivos y varios años después al apóstol Pablo. Conclusión. 50 días después de la Pascua fue Pentecostés. Este es un punto muy importante que nosotros sepamos. ¿Cómo sabemos que Jesús llegó al cielo? Porque vino el Espíritu Santo. Jesús había dicho cuando estaba en esta tierra lo siguiente: es necesario que yo me vaya, y una vez que yo me voy, va a venir el Consolador, el cual va a estar con ustedes para siempre. Después de 40 días, usted puede leer Hechos capítulo 1, que es espectacular ese capítulo. Sé que no lo va a leer, pero no importa. Lea el capítulo 1 del libro de los Hechos. Cuando Jesús, después de 40 días, se va hacia los cielos, pasan 10 días y es la fiesta de Pentecostés. Y la Biblia dice que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los 120. ¿Cómo yo sé que Jesús verdaderamente llegó al cielo? Porque el Espíritu Santo vino a reemplazarle aquí en esta tierra. ¡Wow! Y el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Amén. El Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Cierro con Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Es uno de los pasajes que más me gusta y que exaltan al Señor. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Les repito de vuelta mientras ellos ya van haciendo la introducción. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dijo Juan, el discípulo amado, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y dominio para siempre, jamás.